Y la próxima semana se reúne la ministra de Educación, Adriana del Piano, con los presidentes de partidos, jefes de bancada, integrantes de las comisiones de educación del Senado, también de la Cámara, para afinar los detalles de la redacción del proyecto de educación superior que se va a enviar al Congreso en junio. A ver, queremos ahondar en este tema y otros. También conversamos con el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, a quien le damos las gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí. Primero partiendo por una reunión que hubo del CRUCH en Antofagasta, eso solo un par de días atrás. Estaban todos expectantes, estaban los rectores por los anuncios que podían haber, y la verdad es que quedaron prácticamente iguales. Ese es como un síntoma que uno podría llevar a todos los ámbitos de esta reforma educacional, ¿o no? Bueno, yo creo que el titular que se acaba de leer es tremendamente revelador de cómo se hacen las cosas. La ministra conversa con los presidentes de los partidos, con los parlamentarios, para ver cuál es el proyecto, ¿no es cierto?, que se va a enviar, y con los rectores de las universidades no ha conversado. Los rectores están enterados por filtraciones que surgen del ministerio, lo mismo las directivas estudiantiles, lo que a mí me parece la más grande gravedad, porque en el fondo se está legislando a espaldas, ¿no es cierto?, de quienes son los directamente interesados. Y estamos hablando de gente que tiene opiniones sensatas, opiniones ponderables y opiniones que se tienen que escuchar, como la de los rectores de las universidades tradicionales chilenas. Yo siento que eso es extraordinariamente grave y anuncia también un poquito lo que ha venido pasando y que vendrá creciendo, este aislamiento, esta burbuja en que vive el mundo político, que está haciendo las cosas alejadas de la ciudadanía y de los grupos, ¿no es cierto?, que son directamente afectados por las decisiones. Pero le pregunto directamente qué pasó. ¿Qué pasó con lo siguiente? Hace ya varios años atrás, desde el 2006 a la fecha, cuando fue esta revolución pingüina y empezaron todos estos movimientos, había un capital ahí que era transversal, desde UDI a Partido Comunista, que la educación tenía que cambiar, tenía que mejorar la calidad, incluso conceptos de gratuidad, con matices, pero había un consenso. Usted estaba incluso en el periodo de rector de la Universidad de Chile. ¿Qué pasó que ese capital se diluyó y prácticamente hoy día se está enfrascado en discusiones que en su minuto quizás habrían pasado a segundo plano? Estamos hablando del año 2006. ¿Sí? El año 2006, con la misma presidenta de hoy, los estudiantes hacen grandes manifestaciones, muy distintas a las manifestaciones de los últimos días, ¿no es cierto? Manifestaciones que pusieron ante el país el problema que vivía la educación en general, la universidad también, en materia de calidad, de organización. Bueno, y se hicieron una serie de compromisos. Y yo me recuerdo una fotografía que apareció en una primera plana, ¿no es cierto?, en que los líderes políticos, transversalmente todos tomados de la mano, hacían un compromiso por la educación chilena. Y después no pasó nada, o sea, nada fundamental, nada esencial. Y yo creo que aquí domina una cuestión que es fundamental y que yo he venido discutiendo hace mucho tiempo. Me parece a mí que los plazos que miran los políticos no son los plazos que necesitan iniciativas como en materia de educación. Los políticos ven como plazo relevante un año probablemente, ¿no es cierto?, para las acciones que pueden tener algún tipo de impacto. Por lo tanto, se privilegian cosas superficiales, cosas accesorias, cosas que no están en el fundamento del problema educativo del país. Esas cosas que tenemos que cambiar y que tienen que ver con cosas tan fundamentales como, por ejemplo, cambiar la estrategia de formación de profesores. Ahí tenemos un grave problema. Bueno, eso no se ha abordado ni durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ni durante el gobierno del presidente Piñera, ni ahora, ¿no es cierto? Y eso va a continuar porque es una cosa que, claro, se hace hoy día y tiene resultado 10 años más tarde. Entonces yo creo que estas grandes decisiones se están pensando en una perspectiva muy utilitarista, ¿no? La misma gratuidad, claro, la gratuidad se pone a funcionar para que tenga efecto en marzo de este año y de esa manera entonces se reviertan probablemente algunas de las visiones más negativas que hay sobre el gobierno. Yo creo que eso es lo que estuvo detrás de este permanente posponer. Durante los gobiernos de la concertación, yo lo he dicho y lo lamento, se pospuso el problema de la educación. Se dijo que el primer gobierno de la concertación se iba a preocupar de la educación básica, que el segundo se iba a preocupar de la educación media y que luego del tercero en adelante era educación superior y educación técnica. Eso nunca se cumplió. Y la verdad es que todo lo que se ha hecho en educación, que se han hecho cosas, por cierto, ha habido más presupuesto, hay un cambio en la legislación relativa a la carrera docente, ha habido estas últimas modificaciones en los sistemas de selección, ¿no es cierto?, y de pertenencia a las distintas
ámbitos de propiedad de la educación, pero en definitiva en las cuestiones fundamentales que tienen que ver con contenidos, metodología, formación de profesores, la organización del sistema, y en el caso de las universidades una política definida de financiamiento para que las universidades, sobre todo las universidades del Estado, no sigan siendo una fábrica de recursos que tienen que tener para poder realizar sus actividades. Es que yo lo escucho, por ejemplo, y está lejos de lo que se escuchó parte el 21 de mayo cuando la Presidenta de la República anuncia que esta de Comisión Nacional de Acreditación iba a pasar a ser un consejo para la calidad ahí de la educación. Y en ese tipo de términos se ha quedado la discusión. Sin embargo, muy poco se ve, insisto, en estas reuniones como la próxima semana, no solamente el mundo académico, sino que también, por ejemplo, el mundo estudiantil. A muchas de las agrupaciones tampoco fueron llamadas para estas reuniones y, sin embargo, son reuniones netamente políticas. ¿Qué podemos esperar de esta reforma educacional si ese es el tipo de reuniones que en gran parte se están dando, a pesar de que dicen que las comisiones de educación eventualmente han sido recibidos, pero públicamente pareciera ser que es lo que se está dando? Yo he estado muchas veces en esas comisiones de educación y ahí todo el mundo lo mira pero no escucha. Y eso no tiene realmente ninguna incidencia. ¿Es como un saludo a la bandera? Es como un saludo a la bandera, como un protocolo que hay que cumplir, ¿no es cierto? Yo te estoy escuchando, ¿no es cierto? Y con eso date por contento. Muchas gracias. Esa es la sensación con que uno se queda, porque uno plantea cuestiones fundamentales, por ejemplo, en la discusión de la ley sobre desmunicipalización, que a mí me parece muy bien. Es una nueva manera de organizar el sistema, una nueva lógica, pero si eso no tiene recursos, eso no va a funcionar. Y por lo tanto, este va a ser el último paso, digamos, para condenar a la educación pública a su permanente desaparición, ¿no? Entonces yo creo que las cosas se han hecho con mucho voluntarismo, no han estado exentas de ideologismos también, ¿no? Y se han elegido prioridades que en realidad nadie comprende. Todos esperábamos que este gobierno comenzara con su énfasis en educación pública y que esa fuera la meta número uno, la cuestión fundamental, la iniciativa más decisiva. Y no, se comenzó con otra cosa y terminamos haciendo, digamos, la educación privada subvencionada gratuita. ¿Por qué no se partió por eso? A su juicio, ¿por qué cree usted que no se partió por eso? Yo la verdad, digamos, es que creo que se encontró muy complejo partir por eso, ¿no? Un camino muy largo y había que hacer cosas un poco más inmediatistas y se buscó este camino de hacer la educación privada subvencionada gratuita, que se suponía iba a tener un efecto muy positivo, ¿no es cierto?, en el ambiente de los padres y los apoderados. Se comenzó también por esto de reordenar el sistema, ¿no es cierto?, de las subvenciones a colegios que efectivamente no estuviesen haciendo lucro, lo cual me parece muy bien, y esas cosas han tenido un efecto, tendrán un efecto y un impacto. Lo otro es de más largo plazo. Y por lo tanto, eso se dejó también un poquito para la segunda parte. Pero que incluso en los temas de corto plazo, porque el financiamiento de las universidades es un tema actual, que se está discutiendo ahora. Sin embargo, al parecer, en esta reunión de la semana pasada, o esta semana ya con el CRUCH, parte de los anuncios se pensaba o se esperaba escuchar cambios de criterios en el financiamiento. Están las universidades en regiones que tienen una lógica, una estructura de funcionamiento completamente distinta a las de Santiago, tienen metodologías de estudio o buscan un tipo de estudios diferentes quizás a los que se realizan en Santiago. Hay una serie de énfasis que al parecer a nivel de financiamiento ni siquiera se tomó en cuenta. Entonces, a su juicio, ¿qué es lo que está primando al momento de tomar decisiones, incluso hasta en estos temas tan simples como para poder decir, ¿cómo financiamos el sistema? Bueno, yo creo que hoy día ya está primando el tema financiero, por supuesto, porque el país enfrenta una restricción financiera bien complicada, por lo tanto esa billetera que pensábamos hace 3 años atrás existía ya no existe, y ya se eligieron mal las prioridades, y este reclamo de las universidades, especialmente las estatales, de la cual yo fui protagonista también, ha sido permanente, ¿no es cierto?, el tener un financiamiento definido. No se trata ni siquiera de pedirle el doble de la plata o el triple de la plata, no, se trata de tener reglas mejor organizadas y que, por ejemplo, permitan que las universidades puedan colaborar y, por lo tanto, ahorrar recursos sobre esa base. Pero ni siquiera esas cosas se pudieron discutir con el Ministerio de Educación. Y desgraciadamente ahora cambió el director, ¿no es cierto?, el jefe de la oficina de la Dirección de Educación Superior, y eso por lo tanto creo yo va a ser más difícil las discusiones, porque entra una persona que no ha estado precisamente en este ritmo de diálogo y de consideraciones sobre las materias que se proponen. Y de hecho iba para allá porque le iba a hacer una pregunta, y a propósito que tocó el tema, la salida del director, con quien quizás las universidades han estado relacionándose este último tiempo, ¿realmente generó un cambio significativo o va a generar un cambio significativo en lo que pueda venir por delante, o simplemente lo que se logró y lo que se podía lograr no iba a cambiar en mucho el proyecto que
que se está discutiendo en estos momentos. No sé, a mí me llama la atención ese cambio, ¿no es cierto?, que no tenía realmente ninguna explicación, no ha tenido ninguna explicación, especialmente cuando quien era el jefe pasa a ser ahora un asesor, ¿no? Entonces menos es claro por qué se hace un cambio de esa naturaleza y lo reemplaza una persona que es una funcionaria más bien de carrera, ¿no es cierto?, que ha estado en los temas administrativos. Entonces a mí me da la impresión de que esto se trata de poner más énfasis en los temas formales, en cómo se redactan los artículos del proyecto de ley, ¿no es cierto?, en cómo se sigue el trámite de la legislación, pero se quita el énfasis a discutir el fondo, a darle un análisis un poquito más profundo, ¿no es cierto?, a los contenidos y a tratar de ordenar un poquito más el sistema, si eso es todo. A ver, si metemos todos los elementos que se están discutiendo ahora dentro de la reforma educacional y lo metemos en una juguera y sale un producto, ¿qué es lo que primero se le viene a la cabeza? ¿Qué va a salir de esto? Yo creo que esto va a ser una especie de chicha con limonada, ¿no? O sea, una cosa que no va a tener gusto a nada, que a algunos les va a parecer más chicha, a otros más limonada, pero que en definitiva no va a solucionar los problemas de fondo porque las políticas de gobierno no se han orientado a enfrentar los problemas de fondo y ese es el reclamo de los estudiantes. Y si no, y allá voy, si no se solucionan los problemas de fondo con las demandas de los estudiantes, y ojo, no solo estudiantes, profesores, académicos, universidades, y cuando digo universidades, rectores, o sea, todo el aparato educacional pide eso. ¿A qué nos vamos a enfrentar de acuerdo a lo que usted ve? Yo creo que a una crisis más profunda del sistema de lo que estamos hoy día viviendo, ¿no? El sistema, claro, funciona, pero el sistema funciona un poquito a ciegas, funciona con falta de expectativas, con poca claridad, ¿no es cierto?, de las señales. Esto de gratuidad, por ejemplo, todos sabemos, se improvisó. Al final se terminó, digamos, tapando distintas alternativas, no había una política coherente, no se dijo vamos a tener esta política de gratuidad que va a ir respaldada por una política de apoyo al desarrollo de las instituciones, que es esta otra. No se dijo nada de eso. Gratuidad por gratuidad, y gratuidad para cualquier cosa en realidad. Entonces todas estas políticas han estado diseñadas un poquito en un afán de hacer las cosas de manera muy voluntarista. Porque Revolución Pingüina, después vino el movimiento estudiantil donde salió esta figura Giorgio Jackson. Camila Viejo, que está en el Parlamento, pero Giorgio Jackson tomó mucha fuerza Revolución Democrática y tiene una concepción de la educación que no vamos a hablar de eso porque la sabemos durante todo este tiempo, los planteamientos que tiene Giorgio Jackson y Revolución Democrática, donde en estos minutos están viendo incluso ir por fuera la nueva mayoría para justamente plantear esto. Eso no es solamente un hecho, yo creo que son síntomas de algo, donde paralelo a esto también tenemos cómo se está polarizando el movimiento estudiantil secundario y están empezando a generar tomas. ¿Usted cree que debiese reaccionar pronto el gobierno en pos de estos escenarios que se están produciendo? Yo creo que es urgente que el gobierno reaccione. A mí me parece que la ministra debiese estar dialogando con los estudiantes. El ministerio tiene un aparato para estas cosas, no se trata tampoco de la ministra como persona, tiene un aparato que deberá estar dialogando con los estudiantes, tanto los estudiantes secundarios como los estudiantes universitarios y desde luego, ¿no es cierto?, con los académicos y los rectores. A mí me parece que esos son frentes muy importantes para poder avanzar, porque si no, esto va a ser permanentemente una muralla y se va a estar legislando contra la voluntad, digamos, de estos grupos que son representativos de la voluntad de las instituciones. Y dentro de esos grupos representativos, ¿qué le parece, por ejemplo, las posturas que tienen grupos como Giorgio Jackson, Revolución Democrática, dentro de esta discusión? Más que la concepción política, yo estoy hablando dentro de esta discusión para poder quizás llegar a un acuerdo, porque, insisto, partimos la conversación señalando de que hace varios años atrás teníamos un capital que era un consenso de que la educación había que mejorarla y se vio como el gran escenario para poder cambiar todo esto. Sin embargo, estamos en una situación que yo creo que nadie se imaginaba hace 8 años atrás. Bueno, yo creo que Revolución Democrática, sí, pues esto tiene una enorme responsabilidad en todo esto, porque ellos estuvieron a cargo de decisiones, estuvieron a cargo de estudios, ¿no es cierto?, estuvieron impulsando, digamos, las cosas que se han hecho y las que no se han hecho, por lo tanto no pueden ahora salirse y decir que ellos son críticos de lo que se está haciendo, porque en realidad tienen que tomar responsabilidad por aquello de lo cual han sido parte. Les quiero agradecer haber estado junto a nosotros. Encantado. Que esté muy bien. Mucho gusto. Hacemos una pausa, regresamos dentro de muy poco.